vamos a abrir la mesa de análisis, ¿no? De reflexión y construcción colectiva desde la conferencia hasta este cierre del suspiro, ¿no? Quisiera retomar, Pedro no sé si está Ovalle. presente aquí Jorge Armando Sanabria o si ya se fue, pero creo que el punto de partida está por ahí, ¿no? Porque él hablaba de esta recursiva del conocimiento para cuidar la vida y la vida para cuidar el conocimiento, no sé si recuerdan. Entonces aquí hay dos palabras claves, ¿no? Aparte del cuidar que él mencionaba, hay dos conceptos claves que son la vida y es el conocimiento. Y cuando ponía intermedio el cuidar, uno se pregunta, ¿de qué lo vamos a cuidar? ¿De qué vamos a cuidar la vida y de qué vamos a cuidar el conocimiento? O sea, ¿cuál es el opuesto de la vida? ¿Qué requerimos para morir? Que sería el opuesto, vivir. Si no vives, no mueres. Entonces, el opuesto, según el bastón de las dos puntas, ¿no? De Basarab, es vida-muerte. Y de ahí es donde, digamos, él deduce el concepto este que construye, ¿no? De la inteligencia, de la muerte de la inteligencia, el telesuicidio, ¿no? Entonces, vamos a dejarnos un poco llevar por esta parte de la vida, la vida, el conocimiento. El conocimiento nos puede llevar a la muerte, ¿no? A la muerte de la vida. Y entonces tenemos dos elementos que yo quiero reflexionar. Y con eso introduzco lo que me preguntaba mi tocayo Pedro, ¿no? De lo profano y lo sagrado. O sea, cuando nosotros, digamos, nos remitimos a, lo he dicho en otras ocasiones, hacia el Edén, en el Edén habían dos árboles en el centro del Edén, el árbol de la vida, o sea, y el árbol de la ciencia. El fruto del árbol de la ciencia, pues es el conocimiento, ¿sí? Y el fruto del árbol de la vida, pues son las virtudes, ¿sí? Esta parte de las virtudes es la que después se olvida uno. Nos focalizamos más al árbol de la ciencia y en el árbol de la ciencia, entonces se nos dice, si comes del fruto del árbol de la vida, del árbol de la ciencia, morirás, dice. Y cuando llevamos esas palabras y las sacamos del contexto bíblico y nos ponemos en nuestro mundo real, estamos discutiendo acerca de la ciencia y la ciencia que genera conocimiento y un conocimiento que puede ser para bien o un conocimiento que puede ser para mal. Entonces tenemos en la ciencia esa dualidad de decir hacia dónde lo aplicamos. Hay científicos que han reconocido a lo largo del mundo que su descubrimiento había sido por el bien de la humanidad, pero que después ese bien, ese conocimiento fue aplicado para matar a la humanidad. O sea, cuando se construye la bomba atómica, esa bomba atómica después fue el destrozo en Hiroshima y Nagasaki y mató mucha gente. O sea, la aplicación que tuvo ese conocimiento fue para el mal, no fue para el bien. Y aquí es en donde entra lo que tanto hemos discutido acerca de la bioética. O sea, ¿para qué generamos ese conocimiento? Cuando hablo del árbol de la vida, hablo de las virtudes, pero no las hacemos nuestras, las separamos, ¿no? Y nos quedamos y seguimos navegando en la parte de la ciencia, de lo grueso, ¿sí? Pero no tocamos
esa parte de la virtud. Entonces, en ese sentido, cuando se habla de las ponencias que me gustaron, los conceptos, en el caso de Verónica y en el caso de Carlos, cuando decía, es que la vida está en todo lo que nos rodea. O sea, y aquí ya me remito, digamos, a esta última parte de Irene, ¿no? Cuando presenta su imagen del mundo. O sea, cuando está ese mundo, ¿no? Allí, en esa figura que presenta, uno dice, ahí está lo que queremos. Esa cosa que está ahí, que yo decía en una reunión que tuvimos con los conferencistas y ponentes, eso es vida. Eso que estamos viendo ahí, esa canica azul, ese planeta azul, eso es vida. Y esa vida se manifiesta en varias formas. En forma humana, porque requiere un tipo de vibración. Y en forma física, porque también es otro tipo de vibración. Pero al final de cuentas, todo ese conjunto, todo ese sistema es vida. Todo eso es vida. Entonces, ahí entramos ya un poco más al punto de lo sagrado, en el sentido de que ese mundo que vemos allí está lleno de muchas virtudes, tiene muchas virtudes. Y el ser humano, como una emergencia de ese mundo, aparece con todas esas virtudes. Pero entonces, ¿qué es lo que lo hizo perder lo sagrado? ¿Qué hizo que ese ser humano perdiera esas virtudes? Entonces, aquí entra la reflexión. Esa organización humana, esa asociación humana que existe en ese planeta azul, se desvirtuó, se vició. Se vició, ¿por qué? Porque la ciencia la aplicó al sentido de la maldad y no al sentido del bien. Y entonces la humanidad entró en una crisis general, que no salimos de esa crisis general, que como dice Edgar Morán, todavía vivimos en la barbarie. O sea, todavía no podemos decirnos que estamos siendo una humanidad civilizatoria o civilizada, ¿no? Pues, Sensacional. estamos viviendo exactamente en una vida racional, pero no estamos viviendo en una vida civilizatoria con todas esas virtudes que debe tener un ser humano en relación con lo que es su contexto, que es el planeta, ¿no? Entonces, ahí introduzco, digamos, la discusión. O sea, la ciencia como tal, nos está llevando a la muerte. ¿Por qué? Porque ese conocimiento no está siendo aplicado para el desarrollo de la humanidad. Y no se requiere ponerles adjetivos calificativos, el concepto es humanidad. Y entonces lo que tenemos que hacer es hacer humanidad. Pero hacer humanidad implica muchas cuestiones. Implica entonces irnos primero a lo personal y en lo personal volvernos a llenar de esas virtudes a partir de una lucha interna entre nuestros vicios y nuestras virtudes. Pero eso es algo interno, personal, que va a reflejarse o manifestarse en nuestra vida cotidiana. O sea, ¿qué tanto internamente estás lleno de vicios físicos, intelectuales, espirituales? O sea, ¿qué tanto estás lleno de esos vicios? Porque eso es lo que vas a manifestar en tus relaciones. Porque si no, eres un hipócrita, ¿no? Porque internamente estás lleno de vicios, estás manifestando hacia afuera en tus relaciones otra cosa que no es lo que tú internamente tienes. Entonces,
en esa lucha interna, decía Edgar Morán, entre mis demonios, o sea, porque adentro tengo mis demonios, ¿no? En esa lucha interna de mis demonios, ¿qué tanto los tengo encarcelados en el abismo profundo de mi ser? Sí, porque el demonio está ahí, mis demonios los tengo adentro, pero los tengo encarcelados o están libres. O sea, ¿hasta dónde lo tengo? Esa es la interioridad de mi conciencia personal internamente, ¿no? Para que después entonces pueda extenderme con todo lo demás que me rodea, porque voy a ver el mundo externo de acuerdo a lo que tengo interno. Abro y pongo en la mesa, digamos, esta discusión, ¿no? Bien, gracias Pedro. Irene bueno, está levantando la mano y después ya regresó el compañero Jorge, no sé si alcanzó a escuchar la parte en la que la interpelaba Pedro y después Pedro Guevara. Irene, por favor. Gracias. Desde la práctica que hemos tenido, ya casi cerca de 2000 personas, en donde compartimos como una idea de cómo somos integrales, integrativos en una dinámica permanente, para nosotros lo sagrado no está perdido. Para nosotros, atendiendo a la cronobiología, así como el día antecede a la noche, no hay una separación como tal. Entonces lo sagrado está justo del otro lado del dolor, del sufrimiento, de la enfermedad, de la separación, de la infidelidad o de la viudez. Solo que en ese extravío que tuvimos por más de 5 siglos, dejamos de saber cómo llegar al otro lado del dolor. Y lo que intentamos con medicina integrativa es precisamente ir de la manita, ser humano con ser humano. Nos llevamos 2 horas en cada sesión para caminar el camino desde el dolor y el sufrimiento. Ya vimos en la escala de estrés percibido, el tema de pareja es el mayor estrés para la humanidad occidental. Caminar hacia el lado sagrado de ese problema de pareja. Y precisamente el suspiro para mí es un botón de encendido del estado sagrado, de un estado álgido, de un estado expandido, de un estado de comprensión, de bienestar, de paz y de comprensión, que todos esos son principios mencionados desde la transdisciplinariedad, de comprensión, de paz y de muchos grados de libertad, porque podemos entender la vida muy diversa una vez que pasamos del otro lado de ese circuito. Y definitivamente también, esa parte no la platiqué, pero yo soy bióloga de formación de la UNAM, de la FES Zaragoza. En ese ciclo podemos comprender que después de haber encontrado lo sagrado por el sufrimiento por la pareja, vamos a otra vez entrar en un nuevo ciclo. Nos encaminamos nuevamente hacia lo lejano, a lo sagrado, para después volvernos a acercar a lo sagrado. Y en esa experiencia de alejar y acercar, o de subir y bajar, de entrar o salir, es como dibujamos la vida. En un contexto súper cotidiano, no en papel, no metafórico, sino de problemas cotidianos. Y la experiencia en el cuerpo también se vuelve algo muy cotidiano y muy real. Después de vivir un ciclo completo de adversidad, de dolor, y encontrar el otro lado de lo sagrado, que era la diapositiva siguiente, la persona dice, y usted lo explica re bien, nunca lo había visto así, ya sabía que me faltaba ver algo más, ¿no? Que es esta pequeña orientación hacia comprender que de donde surge el latido, de donde surge la respiración, de donde surge todo lo metabólico, la infinita sabiduría de nuestro metabolismo, también surge lo que creemos ser, también surge la chispa de la vida, es una fuente, ¿no? Esa para nosotros, en nuestra explicación multidimensional cotidiana, es la 7ª dimensión, que podremos llamarle Dios o podremos llamarle fuente, o como cada quien tiene una idea. No importa, es la misma dimensión, es de donde surge todo, tanto lo adverso como lo sagrado.
Nada más el ser humano en esta transformación tendría que considerar que ambas vivencias son educativas, ambas vivencias son integradoras y están pidiendo integración. Esa sería mi aportación. Gracias. Gracias, Irene. El compañero Jorge quiere responder a lo planteado por Pedro Valle. Parece que tiene problemas de audio, compañero. Sí, Entonces, porque está hablando. si quieren lo que los resuelve, el compañero Pedro Guevara, que ya había levantado la mano, y después seguiría Daniel. Sí, muy bien. Bueno, primero antes de que se me pase, mis felicidades a la compañera que trabajó este asunto de la dimensión de las neurociencias y bueno, pues yo he trabajado 40 años con biólogos, entonces pensé que iba a haber alguna referencia, por lo menos una mencionadita a estos dos grandes neurobiólogos egresados de Harvard, chilenos, que es ni más ni menos que Humberto Maturana y Francisco Varela. Están en el texto. ¿Mande? Están en el texto, doctor. No, sí, pues, sí, no. Yo solamente lo estoy comentando, me parece, bueno, estoy diciendo de lo que yo me acordé. Gracias, y qué bueno que está ahí en la mente. A ver, yo lo que sí quisiera precisar bien es con Pedro de Jesús, que es con el que siento cierta interlocución que puedo después dirigirla hacia los demás compañeros. Se habla de la espiritualidad y se habla de lo sagrado. Lo sagrado como una, y eso tal vez lo puede explicar mejor Marco Arturio o la doctora Julieta o quienes sean, ¿no? La parte tiene una dimensión, una parte, digamos, mítica, y otra parte que es la parte del ritual, ¿no? La expresión, la operacionalización, la teatralización, todo el escenario, los sujetos, con las hierbas maravillosas, con esas plantas de poder, con los inciensos, con las flores, las ramas, con todos los elementos de la naturaleza, ¿no? Y la narrativa desde ahí, desde esas prácticas ancestrales, me parecen a mí más bondadosas, más generosas, con mayor amplitud, saben abordar lo mejor, ¿no? Saben abordarlo de mejor manera, y yo lo he visto en mis modestas y limitadas incursiones en el ambientalismo transpersonal. Entonces, sí, está la parte sagrada, la parte fuerte del mito, que también responde a una exigencia de validación, de aceptación, de reconocimiento, de función social, que finalmente le da sentido también a la categoría de identidad como diferencia antropológica, ¿no? Por un lado. Pero la otra parte yo la ubico en el discurso académico, en el discurso occidental, incluso en la misma narrativa de estos pueblos. Yo he encontrado, tengo aquí a la mano, por ejemplo, poemas o frases que no le piden nada a ninguno de los poemas de Schiller y de los grandes literatos que pusieron la literatura en vínculo con la naturaleza. Entonces yo prefiero desde lo que yo he visto, con muchas limitaciones. Se llama conciencia transpersonal. Y la mencioné ayer, en mi participación muy pasajera, y si recuerdan las imágenes, iban mucho en ese sentido, sobre todo las últimas. La conciencia transpersonal. Y para abordar esa conciencia transpersonal, pues hay un recorrido de muchos referentes que tú conoces, mi querido Peter, Stanislav Grof, Roger Walsh, John Roman, Alain Descamps,
Jorge Noguera, Octavio García, Jorge Carvajal, un colombiano que en 3 páginas me ha cambiado la vida recientemente porque explica esta idea de lo espiritual y lo sagrado, pero desde la epistemología, ¿sí? de la conciencia transpersonal, ¿no? Los cantos, los poemas de los chamanes, los mismos cantos, por ejemplo, de María Sabina, ¿no? En una suerte de, yo no diría mezcla como se mencionaba ayer, prefiero utilizar el concepto que me corrija Marco, porque ya una vez me regañaron por no estar muy de acuerdo con la idea este encuentro entre culturas, esta mezcla, como le llaman, sincretismo, ¿no? Yo no creo mucho en esa suerte de sincretismo, ¿no? Entonces vuelvo a mencionar, colocar lo sagrado y lo profano, y esta parte que se ha mencionado mucho, que tiene una función social, cultural y biológica y de armonía con el método, lo que ya se ha dicho, pero con la categoría de conciencia transpersonal, que desde un principio asume el paradigma de la complejidad, de las ciencias de la complejidad o del pensamiento complejo, ¿no? Está el señor Manuel Almendro, las propuestas orientales, ¿no? Y la avanza, toda esa aportación, tú lo sabes, Perico, la contribución del budismo tibetano a la tanatología occidental, con esa fuerza, en fin, ¿no? Los chamanes que los tenemos en México y en todas partes. Perdón, pero sí, quiero poner a consideración este concepto de la conciencia transpersonal, que ya tiene su historia y que encuentra muchos puntos de contacto con lo que ustedes plantean, y algunas experiencias en un discurso más poético, más literario, más, ya lo decía don Augusto Ángel Maya, ¿no? La vida, si no se vive en poesía, no vale la pena, ¿no? Y bueno, todos saben quién es don Augusto Ángel Maya. Disculpa, Marco. No, está bien. Gracias, Pedro. Seguía Daniel, que había levantado la mano. Y perdón, Pedro Valle pregunta por el chat, Jorge, si le podría sintetizar la pregunta porque no alcanzó a escuchar cuando la hiciste. Adelante, Daniel, por favor. ¿Puedo hacer uso de la palabra? Bueno, Sí, Daniel, está bien. ¿Me escuchas bien? fuerte y claro. Bueno, muchas gracias a ustedes desde el inicio de la sesión de hoy con Julieta Haidar y ahora con este planteo de Pedro, de Jesús. Bueno, yo que me asumo como un hombre emocional, yo estoy vibrando mucho. Las palabras de Julieta y ahora las palabras de Pedro de Jesús hablando una síntesis maravillosa, eso me humaniza. Entonces yo pido licencia para traer dos consideraciones. Una es de la Carta de la Transdisciplinaridad, que yo siento que ustedes todos saben de cor y salteado mucho más que yo. Pero en el artículo 12 de la carta, Basarabe o los 3 que escribieron dan una afirmación que yo utilizo mucho para trabajar el concepto de economías postcapitalistas, de que la economía tiene que estar a servicio del humano y no el contrario. Entonces aquí tenemos una clave paradigmática. Yo pienso que así como la economía y antes de ella, nosotros tenemos que tener una cultura que esté a servicio del cuidado del humano, una educación, una justicia, una política. Bueno, todo eso es el edificio, o lo que usted quiera pensar del punto de vista arquitectónico de la transdisciplinaridad. Entonces, para eso, yo me he animado con 2 palabras que no pude explorar mucho en mi ponencia, para trabajar tanto la cosa del sagrado, del profano, que la primera palabra es enación.
Y yo escuché ahora poco una persona citando a Francisco Varela. Entonces, Francisco Varela y Humberto Maturana empiezan a escribir la autopoiesis en 73, pero todo el procedimiento, ellos solo escribieron 2 libros juntos. Todos los 2 libros que ellos escribieron juntos estaban con una episteme, con un tipo de pensamiento que era enativo, pero la palabra enación no está explícita en la obra original de los 2. Entonces, Varela vai utilizar essa palavra e ela assume uma característica paradigmática para mostrar a dinâmica da vida, a dinâmica do átomo, a dinâmica do DNA, a dinâmica dos sistemas dentro do corpo, que é quando as coisas já nascem ligadas, já nascem atuando de forma complementar, solidária e, evidentemente, evoluindo. Entonces, enación para mí es clave para pensar que nosotros tenemos que, con más facilidad, de pensar que nosotros tenemos esperanzas de hacer con que el humano se enamore nuevamente del planeta y de los propios humanos. O sea, que esas cosas que nós estamos viviendo hoy pues possam ser enfrentadas com o conceito de humanidade. Então, a enação é biológica. Isso que está acontecendo em Palestina é estranho ao mundo, não faz parte da natureza do humano. Então, a segunda palavra é reconhecimento. A palavra reconhecimento le põe Hegel há tempo, pero hoje é retomada de uma forma mais forte por Axel Honneth, que é o novo titular da Escola de Frankfurt. E ele não habla disso que vou falar agora, pero do ponto de vista da pedagogia ambiental, o reconhecimento precede o conhecimento. Então, se eu não tenho uma estrutura metacognitiva que compreenda o que é a biosfera, eu passarei batido. A indiferença, e isso já nos explica um pouco Varela, mas pelo outros também, a indiferença é vazio cognitivo. A indiferença é quando não há a emoção dada por el reconhecimento. Quando o bebê, que não tem o conceito de madre em sua cabeça, claro, reconhece sua madre, pues aí está o fenômeno. E reconhece entre miles de madres, pelo olor, pela voz, pelo canto, tudo isso. Bueno, vocês sabem melhor que eu. O reconhecimento é uma estrutura cognitiva diferente do conceito operativo de Piaget. Então, o conceito operativo, como cadeira, como mesa, como arma, como ser, é um conceito que é mais limitado do ponto de vista de construção de contextos. Por isso ele é operativo. O bebê tem um tempo para aprender que a silla que hace o barulho, bueno, é uma coisa para sentar, não para ir, não. Então, há uma diferença cognitiva de emoções, racionalidades entre a estrutura que eu utilizo para viver o dia com os conceitos operativos, com a estrutura cognitiva que me hace dar o conceito. Então, isso está no artículo 11 da carta, que é quando Mohan, Basarab e Rego falam da ideia de educação contextualizadora. Essa gente, Mohan e Basarab, não conheceram a Paulo Freire, e tampouco Paulo Freire conheceu a essa gente, pero eram espíritos conectados, não? Então, há aqui para mim uma fonte de esperança, porque a empatia nos faz funcionar, mesmo que não nos conhecemos. Eu não conhecia a quase nada da gente acá, e eu sinto-me verdadeiramente empático com vocês, porque, claro, estamos falando desde uma comunidade afines. Então, queria dizer de minha alegria
Y bueno, y yo veo esperanza en cada una de las ponencias de ustedes. Muchas gracias. Gracias, Daniel. ¿Alguien más quiere participar en este debate? Nadie más. Como dice Pedro, no se amontonen. Ya está pidiendo la palabra Julieta, Ah, nomás que la tiene abajo. sí, Julieta, tienes apagado tu micrófono. Y también está Pedro levantando. me pone en el escenario, ¿eh? Que no hay otra antes que yo, No, ¿no? adelante. Bueno, yo pienso que el segundo día también, para retomar algunos elementos, es un día de mucha producción en la reflexión que tenía la idea, que tenía como objetivo, como decía Pedro, el coloquio. No, no solo la exposición, sino que la reflexión al final que estamos haciendo. Y después de una reflexión que esperemos, Pedro, se materialice en dos libros, ¿no? Por lo menos. Dos o tres libros digitales muy bonitos para circular en el mundo. Bueno, yo creo que las ponencias todas tuvieron un aspecto muy interesante de temático de buscar aplicación de las epistemologías que estamos viendo, de aplicación teórica. Por ejemplo, yo felicité a Guido, también felicité a otros que no di explícitamente, como los compañeros que hablaron de lo sagrado, ¿no? Porque es una aplicación a la cultura y a la producción humana de la vida de esos elementos. Eh, Pedro insistió mucho en discutir sobre lo sagrado. Lo sagrado está presente tanto en el pensamiento complejo como en Basarab Nicolescu. En Basarab Nicolescu, cuando él coloca en su diseño de óvalos muy bonito, que está en el video de tercer Congreso Mundial, para que vean la conferencia de él, ahí está los óvalos, y ele vai colocando em movimento muito bonito para colocar sujeto objeto e para colocar terceiro incluído e terceiro oculto. Mas Rabbi Nicolescu plantea lo sagrado como lo que es el tercer oculto, y es el aspecto que tiene que ver con esa parte de que colocaron las ponencias los compañeros, tiene que ver con esa parte del ser humano que despega de la vida cotidiana. De alguna manera, lo sagrado se despega de la vida cotidiana y va a lo simbólico. Lo sagrado no corresponde a la religión, ¿no? Necesariamente. Lo sagrado no se reduce a la espiritualidad, pero puede contener. Lo sagrado contiene la espiritualidad y contiene una dimensión religiosa, pero lo sagrado es más que eso. Lo sagrado tiene que ver con lo simbólico y quizá no tenga que tocar la idea de lo divino, de Dios, pero puede tocar. Entonces Pedro, queda un poco polisémico y un poco difuso ese mundo de lo sagrado, que tiene que ver con todos los rituales que colocamos en las culturas ancestrales, ¿no? Que conservan y reproducen lo sagrado a partir de las culturas ancestrales. Y es cuando decimos que la poesía y lo sagrado están en las culturas ancestrales, mientras que Occidente perdió la poesía. Por eso la compañera Irene, ¿no? Habla de la poesía del suspiro. Yo creo que es muy interesante la neurociencia trabajando las manifestaciones de la emoción. La emoción ya tiene de surgir. Primero era solo una parte frente a la ciencia, emoción, emoción no está en la ciencia. Era la psicología que trabajaba con la emoción o la filosofía. El mismo Descartes trabajaba con la emoción y muchos filósofos hablaban de la emoción, tipo de emoción en Occidente, y vemos en las culturas ancestrales tipo de emoción en África, en Asia y en Mesoamérica. Entonces, hay muchos tipos de emoción que estudiados por los psicólogos, por los filósofos, pero esta descubierta que pone en primer lugar la descubierta en Occidente y Oriente de la emoción tiene que ver con esa relación de la emoción, de la razón, sacando el conocimiento racional como el único. Sino que hay, como decíamos, algunas ponencias han dicho, hay múltiples inteligencias, entre ellas la inteligencia emocional, no solo la racional no agota para nada. Entonces, en lo que estudia Irene, yo vi la neurociencia ligada
Es uno de los campos cognitivos que trabaja la emoción, pero hay otros, en términos de la transdisciplinaridad, hay fronteras semióticas de la emoción que está en academia.edu, que usted puede ver, que donde trabajamos varios campos cognitivos de la emoción, entre ellos la neurociencia con Damasio, ¿no? Muy interesante lo que hace Damasio con la emoción. Entonces yo creo que, como insiste Daniel, que es un hombre emocional, todos somos emocionales, aunque no le conocen, porque dice, la mujer llora y el hombre no llora. Ah, bueno, pues que, bueno, dice así los machistas, pues, pero no es así, ¿no? ¿Quién dice que el hombre no llora? No llora públicamente, pero llorará en el sueño, llorará mucho, pues, y quizás no tenga las lágrimas que tenemos nosotros, pero bueno. Entonces, yo lo que quería decir es que, Pedro, se está abriendo muchas rutas, ¿no? Muchas cosas que se disparan, muchos caminos que se abren y que tenemos que seguir reflexionando. Y vuelvo a lo que yo dije en la conferencia, el desafío es grandísimo, porque estamos colocando ponencias que trabajan problemas concretos, ¿no? En la empresa, o problemas con la pareja, o problemas, bueno, lo que ustedes quieran, de educación, ¿no? O problemas de las culturas ancestrales, pero lo que queda como piedra en el zapato, piedra, ¿cómo se llama? Piedra en español, no sé, piedra en el, bueno, una piedra en el camino. En portugués tenemos eso. Lo que queda como piedra en el zapato es el desafío de la historia de la humanidad que no tiene la presencia de la ética, o tiene muy subordinada, muy destruida. Entonces, ese desafío que tenemos en el siglo XXI, y en ese desafío la lucha es fuerte, porque la ausencia de ética es un problema, no solo, Pedro, de la conciencia, los dos, Pedro, de la conciencia transpersonal. El problema de la falta de ética es un problema del poder, de la lógica del poder. Ese es el problema. Ese es el problema. No es de la conciencia transpersonal. Además, la conciencia viene de la existencia. ¿De dónde viene la conciencia? La conciencia no viene como decía Descartes, que venía, pienso, luego existo. No, existo y luego pienso. Pero bueno, esa es una máxima materialista que hay que repensar. Entonces, eso es lo que quiero decir. No quiero provocar a nadie, pero quiero decir que la piedra en el camino y la piedra en el zapato está ahí. Seguimos con la piedra. Y eso es el desafío que tenemos. Ok, gracias. Gracias, Julieta. La compañera Verónica había levantado la mano, no sé pero ya la bajó, no sé si quiere participar. Verónica, hola, hola. Sí, A ver, Sí, ahí está. adelante. Verónica y el otro compañero, ¿cómo se llama? Edwin, Ok, Edwin, Carlos sí. Edwin. Buenas tardes. No, solo para, digamos, abonar un poco a la discusión, a mí me parecía importante señalar que, por ejemplo, cuando se proponía esta relación dual entre lo sagrado y lo profano, a mí me parece importante señalar que desde la perspectiva, por ejemplo, desde nosotros estamos pensando lo sagrado, esta idea de la profanidad queda un poco desdibujada porque la comprensión, digamos, dentro de nuestra comunidad no pasa por la noción de lo profano. Nada en ese sentido es profano como fuera de esta esfera de lo sagrado, porque como decíamos hace un rato, todo cabe dentro de este espíritu, dentro de este hijillo que nos contamina, por decirlo de una manera fea, que nos conmina, que nos hace convivir a todos. Entonces, todas las dimensiones de la vida son sagradas y la vida es una relación inevitablemente vinculada entonces a la muerte. La muerte tampoco es una entidad profana, sino por lo tanto como complementariedad de la vida y como propósito también último de la existencia, son dos elementos indisolubles, no opuestos, sino complementarios. O sea, uno vive porque puede morir y esa noción de vivir porque puede morir da el entendimiento también entonces de que todo lo vivo es finito, digamos, todo tiene y experimenta su temporalidad específica, pero va a dejar de ser, va a regresar a integrarse a esa condición última que es el hijillo fundamental, ¿no? Que es el misterio, por eso hablábamos un poco del misterio. Entonces, un poco en ese sentido. Gracias. Muchas gracias, compañero. Y creo que Pedro Guevara quería hacer otra intervención. Sí, Sí, yo vuelvo con toda humildad a la, pues a mi propuesta en torno a la categoría de la conciencia transpersonal
que vuelvo a decir, y ya cada quien podrá investigar, el ambientalismo transpersonal latinoamericano es de una gran potencia. A mi juicio, integra muchos de los elementos planteados en este coloquio y en este mismo coloquio en otros momentos, ¿no? Por supuesto que esta idea de lo transpersonal, bueno, pues el simple amor por la naturaleza, la práctica de la ecología, las experiencias de la hipótesis Gaia, ¿no? Y luego, pues por ahí se resignifica la ética ecológica y el respeto por la vida, ¿no? Y la experiencia transpersonal, pues nos lleva en un amplio espectro con dimensiones también educativas, ¿no? Y la ética transpersonal, pues se aplica también al papel del dinero, el reparto de los despojados, a la solidaridad con los países pobres, a la tolerancia, al diálogo y a la ayuda mutua entre los pueblos, al pacifismo, a la no violencia, al mundialismo, etcétera. Socialmente conduce a favorecer la espiritualidad y a luchar contra el materialismo y la indagación del lidiar que se concreta con la cultura del tener o con la cultura del estar y muchas otras propuestas. Pero antes de cambiar, bueno, también desde otras varias perspectivas, también esta idea de lo transpersonal es como el paso, y esto va con dedicatoria a Pedro, en el paso del ego al yo. Y el ego no es el yo, la persona, no, el ego es egoísmo, es el orgullo, la ira, todo esto que ya Pedro había mencionado. Pedro nada más para que vean cómo será porque mi cabeza es dura, eso sí tengo que reconocerlo, y que lo que ustedes dicen me exige pues un verdadero rigor epistemológico y de indagación, claro que sí. Pero miren, en torno a lo transpersonal, pero nadie sabe qué. Está aquí, está allí, está lejos, está cerca. Es profundo, es elevado, es así. No es esto ni aquello. Es luz, es claridad, es todo oscuridad. Es innombrable, es desconocido, sin principio ni fin. Es un lugar silencioso que fluye indefinido. ¿Quién conoce su casa? Que venga ese y nos diga cuál es su forma. Conviértete en niño, en sordo, en ciego. Deja el lugar, deja el tiempo, deja también la imagen. Ve sin camino por el estrecho sendero. Así llegarás a las huellas del desierto. Oh alma mía, sal y entra en Dios. Hunde ese algo mío en la nada de Dios. Húndelo en las mareas sin fondo, que me escape de ti y tú vengas a mí, que me pierda y me encuentre, o bien supraesencial. O sea, está en clave de amorosidad, en una clave poética, y a mí se me hace también muy importante, porque imagínense ustedes cómo vamos a instrumentar nuestros procesos de formación y de actualización. Si yo tuviera toda esa fortaleza y esa potencia que tienen los grafitis, en los videos y todo eso, pues y con las bondades de la digitalización, imagínense, ¿no? Pero hay sectores, ¿no?, donde tendremos que trabajar en una relación horizontal, sujeto a sujeto, y les digo, en verdad, va a estar Pozzoli con nosotros. Pozzoli escribe un poema que se llama Las playas de Saturno, y dice que allá se va a encontrar con la utopía y todo, y bellísimo, pero está escrito, y claro, también tiene una narrativa así, ¿no?, de manejo categorial, de aparatos teóricos amplios, de transdisciplinariedad y demás, y qué es lo que nos viene. Tardamos más de 20 o 25 años en poder bajar del plano teórico epistemológico a la parte metodológica, ¿no?
Y ahí nos animamos con Morán en el método, ¿no? De camino no se hace camino, no se hace camino al andar, las metáforas de... No, el señor Morán ha aprendido mucho de todo lo no occidental y además tuvo la suerte de ser una generación en donde sus amigos, sus maestros, sus compañeros, su vida cotidiana se resolvía en un espacio donde entraba la filosofía y la historia de la ciencia, donde entraba la antropología, donde entraba su formación política, donde entraba toda esta construcción, ¿no? Que él nos habla ya incluso de una política civilizacional, ¿no? Ya pensando en el porvenir, en fin, ¿no? Entonces, yo los invito de verdad, este es el texto, se llama La conciencia transpersonal y es de edición a cargo de Manuel Almendro y vienen, no, hombre, por aquello de nuestro amigo de Colombia, vienen pues todas las tradiciones, ¿no? De este movimiento, la psicoterapia, todos los grandes representantes de la psicoterapia, de la ontología y de la conciencia, de esta parte que a Pedro y a mí nos gusta, este contraste entre Oriente y Occidente, incluso se mete con temas de los que ya se hablaron aquí, como es el chamanismo y la ontogenia, y no nos podríamos olvidar de la música transpersonal, de los imaginarios musicales, ¿no? De la danza de ayer, la música, y entonces tendremos que seguir. Yo por lo menos ahora ya me queda claro que ya superé ese trauma que tenía doctor Marco Tulio, ¿no? De que la antropología era hija del colonialismo. Bueno, creo que ya trascendí un poquito eso, ¿no? Ya ahora voy a ver si alcanzo a vivir algo de la descolonización del sentipensar. Disculpen, ya no voy a volver a intervenir porque soy tremendo. Gracias. Sí, gracias, Pedro. Guido levantó la mano. Tiene ese micrófono cerrado. Sí, gracias. No, yo solo quería retomar el tema de la doctora Julieta, que a mí me parece sumamente importante en la actualidad y de aquí hacia el futuro, que es el tema de la ética. Pero mi pregunta al respecto es, ¿quién verdaderamente sabe lo que es la ética? Y bajo qué conceptos debemos actuar en base a esta ética? Porque, por ejemplo, yo recuerdo que Sócrates decía que la ética, a la ética le interesa mucho el conocimiento de la virtud. Él decía eso, ¿no? Y que tenía tres elementos fundamentales, que eran la felicidad como tal, la virtud como tal y la ciencia en sí para obtener un bien. Entonces, esto significa que la ética lleva al ser humano y a la humanidad a ser y volver a ser felices. Pero ¿cómo le hacemos? Es el tema, ¿no? ¿Cómo hacemos que la gente entienda lo que realmente quiere decir ética? Ahora, esta es una posición de Sócrates. Entiendo que habrá otras posiciones éticas, ¿no? Y entonces, seleccionar cuál de ellas. Eso es lo que yo quería poner a discusión, ¿no? Porque me parece que es un tema súper interesante y que si logramos descubrir esto y logramos hacer algo en función de, yo creo que se podría lograr muchísimo. Sí, solo para tomar Gracias, Guido. Marco, solo un ratito. Sí, Yo, adelante, Julieta. yo creo que ese es un problema severo de la humanidad. Es un problema que no está resuelto, o sea, milenios y no está resuelto. Porque, por ejemplo, algunas culturas son violentas, Guido. Por ejemplo, en África hacen la ablación, como la que corta el clítoris, ¿no? Creo que se llama ablación. Entonces, Clitoridectomía. entonces los antropólogos dicen, eso es cultural, es un ritual que hacen en África. Yo digo, pero si la cultura agrede a la mujer, ¿por qué me van a decir que se tiene que aceptar? No, yo tengo que decir que la cultura tiene muchas partes que es violenta, ¿no? La cultura. En las comunidades, cultura comunitaria, con lo que decía el compañero la ponencia, que romantizamos las culturas ancestrales, porque sí tienen violencia, sí tienen lógica de poder también, ¿no? Entonces, yo creo que ese gran problema que dice Guido es lograr
hay la discusión de la ética particular y la ética universal, de la moral. O sea, ¿en qué la humanidad puede estar de acuerdo en términos de la ética, no? Y si hay un consenso, ¿cómo hacemos para llevar eso a la práctica, pues, humanitaria, a la práctica Ujú. transdisciplinaria? Ese es el gran problema de las culturas. Y hay muchas culturas, y, por ejemplo, hay muchas culturas en donde uno ve muchas prácticas violentas, pues, como esa de cortar el clítoris en África, o otras culturas violentas de ritual de paso, ¿no? En las culturas ancestrales. Pero ese es es otro desafío. Otro desafío cómo llegamos a un acuerdo de la humanidad para defender a la ética y decir qué es la ética, ¿no? Bueno, sí. Sí, solo ese punto da para otro coloquio completo. Sí. Pero no sé si alguien quiere. Pedro, adelante, por favor. Bien, creo que estamos llegando ya al punto, ¿no? De, de acuerdos prácticamente, ¿no? Aunque no hay acuerdos, ¿no? Sí, el problema es Se que a congeló veces, Pedrito. el problema es que a veces nos situamos en un punto y desde ahí vemos lo demás, ¿no? O sea, nos situamos en otro punto y vemos lo demás. Pero si partimos de lo que dice Basarat Nicolesco, de que el palo tiene dos puntas, ¿sí? El palo tiene dos puntas. O sea, no podemos quedarnos en una. Yo entiendo lo que dice Verónica y ¿cómo es? ¿Carlos? No, No, Edwin. Edwin. Carlos O Edwin. sea, cuando dicen, pues, que ya lo profano, digamos que aquí es más lo sagrado, ¿no? O sea, ambos están allí. O sea, en la cuestión de los opuestos están allí, ¿sí? Lo que pasa es que a veces uno sobrepasa a otro o uno separa en cierta parte del opuesto, ¿sí? Y no tratamos de ver lo que dice Basarab, con eso la figura de los círculos que se entretejen y forman un tercero que está ahí, ¿no? Ese tercero es el importante. O sea, porque tenemos los dos puntos, pero el de en medio, ese balón, esa, desde el punto de vista de la física, se le conoce como la vesica Piscis, forma un balón, esa figura forma un balón de fútbol americano, ¿sí? Y esa figura de balón americano que se forma, ¿sí? Se conoce como la luz, ¿no? Esa luz que está ahí, ¿sí? Entonces, no nos situemos en los dos puntos, en un punto de los dos, sino tratemos de ver los dos. Los dos forman parte de esa totalidad. Y ese es el concepto que marca Morán. La unitas múltiples, la unidad de lo diverso. O sea, hay una diversidad, pero esa diversidad es uno solo. Por eso, digamos, cuando uno revisa el diccionario y pone uno ética, por ejemplo, vamos a encontrar justamente esas dos definiciones. O sea, y que están allí. Una definición que tiene que ver con lo que expuso Verónica, ¿no? Que dice que el conjunto de costumbres y normas que dirigen o valoran el comportamiento humano en una comunidad. O sea, estamos hablando justamente de esa totalidad allí, ¿no? Envuelta. Pero también se concibe como una disciplina filosófica que estudia el bien y el mal y sus relaciones con la moral y el comportamiento humano. O sea que ambos, todas esas definiciones están incluidas. Por eso cuando yo ponía el ejemplo del planeta que expuso Irene, esa es la totalidad. Esa es la totalidad. ¿Y qué es lo que es común en ese punto? ¿Cuál sería la vesica Piscis ahí? La vida. Eso es. O sea, si nosotros estuviéramos en una nave espacial girando alrededor de la Tierra, veríamos pues ese planeta. ¿Y qué es lo que es ese planeta? Es vida. Ese es el punto de partida, la vida. Entonces, si la vida es ese planeta, todo lo que contiene el planeta, ya sea humano o no humano,
¿sí? Es vida. Por eso cuando, digamos, me gustó mucho esa exposición de Verónica y Edwin, o sea, cuando se ve la montaña, ¿no? Y hay un mensaje allí, ¿no? Dentro de esa visión, ¿sí? Es porque forma parte de ese conjunto grande que se llama planeta Tierra. Y si nos fuéramos más allá en la galaxia, ¿sí? Veríamos un puntito allí a la orilla de la galaxia, ¿no? De la Vía Láctea, la Tierra, pero forma parte de esa Vía Láctea, ¿sí? Entonces, si nos alejamos más, ya desaparece, pero existe, está ahí. Eso que existe, que está ahí, es esa vesica Piscis que menciona Azaraz Nicolesco. Entonces, no debemos de separar ni ubicarnos en un punto. Ese es el planteamiento. Tenemos que entender que es todo. Y cuando dice, digamos, mi tocayo Pedro, lo transpersonal, ¿no? Estamos en la época de la trans, ¿no? O sea, porque todo es trans, ¿no? Trans psicológico, trans, etcétera, trans, etcétera, ¿no? O sea, todo es trans. ¿Qué significa? Que estamos ya como humanidad o por lo menos como un colectivo académico tratando de ver qué es más allá de lo personal, pero eso no implica que dejes lo personal. Es como la transdisciplina está planteando, que hay que superar la disciplina, pero eso no implica anular la disciplina, ¿sí? Está allí, o sea, ahí está, ¿no? Aporta algo, ¿no? Y ese saber que aporta permite, junto con otros aportes, generar y traspasar la parte de la disciplina. Entonces no desaparece el punto está ahí, pero ahora se volvió círculo, ¿no? Cuando digo círculo se volvió planeta. Cuando digo conciencia, pues es que mi conciencia está abarcando el planeta. No me visualizo abarcando el universo porque todavía nos falta mucho, ¿no? O sea, los satélites esos que han mandado al espacio han descubierto que lo que habíamos descubierto resulta que no es cierto. O sea, ya nos tiraron todo el planteamiento. Entonces hay que volver a reconstruir otra vez un nuevo pensamiento del cosmos porque ya nos tiraron todo lo que habíamos pensado. Ya tiraron toda la teoría de Einstein, ¿no? Entonces, ahora, digamos, no me quiero ir allá porque me pierdo, ¿no? Mejor me aterrizo y digo, voy a seguir viendo mi planeta, ¿no? Y el planeta es ese, el planeta es la vida. Y todos los individuos, todos los seres vivos, lo no vivo, es parte de mí, ¿no? O sea, no solamente soy yo, como decía Moral, son yo y mis circunstancias. Ah, entonces no solo soy yo, tú eres yo, el caracol soy yo, el mar soy yo, la montaña soy yo, ¿sí? Los valles, ¿no? De San Cristóbal soy yo, porque ahí vivo, pero también soy planeta. Yo ahí lo dejo. Entonces, pues ya cerraríamos por este día. Sí, pues entonces mañana a las 9, pues esperamos otra vez por acá. Y pues gracias a todos por sus ponencias y por también sus escuchas y quedarse hasta el final.